Benvidos aos debates de Correo Televisión. Os Goonies, os platos de Duralex, as primeiras maquiniñas, os comecocos. Hoxe imos falar de nostalgia, dese movimento nostálxico que hai quen di que toda a vida é un movimento nostálxico, que o único que necesitamos son tempo de distancia para apreciar décadas pasadas, e hai quen di que hoxe en día, por mor da crise, sempre é máis cómodo vivir nun tempo pasado que enfrontarse á realidade. Teño na mesa a tres persoas que case poderían falar de calquera cousa, pero hoxe decidín xuntalas para falar desto, de nostalgia. Anxa San Juan, benvida. E vai ser a primeira vez que en televisión aparezas como Anxa San Juan. Certo, sí. De eso podemos falar noutro momento, porque non fuches ti nada nostálxica e loitaches por ter o nome, non? Certo, sí. Que considerabas que era o teu. Efectivamente, sí, porque Anxa sempre mo chamaron dende pequeniña, puxomo miña irmá, e sempre me identifiquei moito máis con ese nome, moito máis breve, moito máis doado de recordar. E, bueno, despois de moita loita e despois de 3 meses, por fin, conseguino xa. Xa eres Anxa San Juan. Oficialmente. Miguel Cancio. Hombre, calquera presentación con vostede quédase curta. Calquera cousa que poda dicir de vostede quédase curta. Unha das mentes máis privilexiadas e divertidas que poda haber nunha mesa de televisión. Unha mente que pode estar a falarnos de facer unha viaxe por todo o Cantábrico en moto e ao mesmo tempo podemos falar dos primeiros tempos do nudismo en Galicia. Bueno, Carlos, yo soy un pobre hombre de Vegadeo, da Veiga y La Vega. 3 ríos, 3 nombres, 3 montes que tiene mi pueblo. Cerca del tuyo, de Viveiro. Sí. Nada más. Nada más. Y nada menos. Y casi nada. Miguel é un home moi modesto, pero un home con moitas historias vividas e moitas historias que el sabe transmitir moi ben. Carmen Rey, benvida. Hola, Carlos, que tal? Unha das mentes máis creativas que eu coñezo, sí, é unha muller que case xa neste tempo de Semana Santa, neste tempo de historias bíblicas, eu podería facer que Carmen é quen de facer aquilo de convertir os pans en peixes e o viño e a auga en viño, con moi poucas cousas é quen de facer grandes proxectos. Benvidos os tres. Primeiro imos definirnos, se vos parece. Eu sei que Anxa é nostálxica, Moito, moitísimo. moi nostálxica. Vos sodes nostálxicos ou non sodes nostálxicos? Bueno, yo sí. Lo malo es que soy un nostálgico pesimista, que debía de ser optimista como mi padre, pero ahí cogí la parte de mi madre, y eso no es bueno. ¿Cómo sé ser un nostálgico pesimista? Bueno, pues entonces que recuerdas un poco aquello que pueda ser más triste, más negativo, en lugar de lo más positivo, y algunas veces eso no es bueno. Ti vas en contra do que os estudiosos marcan como nostalgia, ti vas todo o contrario. No, bueno, yo creo que la nostalgia, tú lo has dicho, es el tiempo, es un espacio entre dos recuerdos, entonces la nostalgia forma parte de la vida. Hay unos estudios que se han hecho por unos suizos que dicen que los que se alimentan más es un alimento espiritual. Ajá. Y la parte espiritual, la parte inmaterial, es una parte fundamental de la vida material y la vida inmaterial y espiritual. Y la nostalgia es un alimento espiritual, inmaterial. Hay una que es positiva, buena, que también tiene, digamos, unas connotaciones para hacernos mejores, y hay otra que es negativa y peligrosa, también desde el punto de vista político. Piensa que, por ejemplo, por hacer 3 referencias a 3 totalitarismos, el totalitarismo comunista dijo, voy a ofrecer un imperio que dure 1000 años, es decir, con la nostalgia de ese imperio. El nazi, un rey que dure 100 años. Los musulmanes, un califato que dure 1000 años. Se basan en recrear el pasado para proyectarlo en el futuro, como los catalanes, es decir, ese paraíso ¿Cómo perdido. llegamos los catalanes si estábamos hablando de nostalgia? Sí, espera, Cancio, espera que... Lo mismo, es decir, venden una paraíso, una historia, una nostalgia que no es. Por eso también es buena, pero es mala. Kundera decía que la nostalgia debe de servir para recubrir los buenos tiempos, como Kierkegaard. Kierkegaard decía, vivir en la historia, vivir en el pasado, vivir en las emociones, vivir en los recuerdos, es lo más rico, es lo mejor. No hay un mundo mejor, pero claro, siempre que sea bueno para ti y para los demás. Ben,
Carmen Rey. A ver, eu penso que a nostalgia, o que nos gusta, o que nos atrae da nostalgia é precisamente o que dicía agora Cancio, de que eses recordos están asociados a momentos e sentimentos que no pasado nos fixeron sentir, que nos atraeron, entonces recordamos así, asociamos a nostalgia con recordos bonitos. Eso non quere dicir que as cousas de hoxe en día sexan peores, nin moito menos, porque as cousas modernas de ahora, a actualidade de hoxe vai ser a nostalgia de mañán. Entonces é un proceso totalmente natural. O que din é que a nostalgia o que facemos é borrar o malo e quedarnos solamente con eses recordos vos os que nos convertimos en nostalgia. A nostalgia ten algo de botar de menos, non? Peneirar un pouco, peneirar, como totalmente. Pasar unha peneiriña de... Pois temos a facilidade, polo que sexa calquera disciplina filosófica que estudiara iso de eliminar o feo e quedarnos co bonito, e aí se basa a nostalgia de como unha persona da nosa xeración considera nostalgia o que como ti abriches no programa, os Goonies, os Comecocos, porque pensa na infancia, na inocencia, non épocas na que os problemas eran superficiais. Entón, iso está todo eliminado. É que eu non son nada nostálxico, eu vou na contra dos tres, eu non son nada nostálxico, nada. Creo que o vivido está moi ben, xa está vivido, e que hai que vivir o día a día, pero bueno, teño que ir un pouco en contra de vos los tres. Que ten de engancha a nostalgia para ti? Ahora proliferan moitas páxinas en Facebook, nas redes sociais, sempre hai recordos, non? Que sí, que ás veces dis, ostra, isto xogaba eu de pequeno xa nin me acordaba, non? Pois sí. Pois mira, eu penso, concordo totalmente co que dicía Carmen, un pouco co que dicía Cancio tamén. Eu penso que, por unha parte, os que somos así máis nostálxicos é porque daquela, fai uns anos atrás, como que, en certos aspectos, como que se vivía un pouquiño mellor. Eu ás veces boto moito de menos tecnoloxía e máis tradición. Eu, por exemplo, podesme atopar tranquilamente un día, non estou facendo nada e de repente póñome a mirar anuncios retro, porque me encantan. Son moi fan dos anuncios retro. Ou mismamente penso que as cousas de antes, digamos que nos fixeron acomodarnos un pouco máis con respecto de agora. Por exemplo, a efectos comunicación. Antes non había nin WhatsApp, nin outros métodos de comunicación que non fora o teléfono. Nese sentido, evolucionamos bastante, pero como que nos acomodamos. Agora, cun WhatsApp xa está, xa se perdeu un pouco, non en todos os aspectos, pero o feito de ir tomar un café, mandas un WhatsApp e xa está. Entón, ás veces boto un pouquiño de menos ese aspecto de un poquinho máis de tradición e non tanta tecnoloxía. Pero isto non é tamén un pouco os pasos lóxicos de evolución, porque non é por levarte a contra, pero claro, digo, si que antes estaba o teléfono, pero antes do teléfono estaban as cartas, os que mandaban as cartas dirán, claro, é que agora, con isto do teléfono, xa non é o mesmo que estar agardando. Claro, sí, evolucionamos, claro, foi unha evolución, pero aparte de evolucionar, tamén por outro lado, ás veces noto que hai un pouco de acomodo nese sentido, e que non vamos tanto ao tradicional como antes, non hai tantas quedadas, co WhatsApp xa se soluciona moito todo, entón foi unha evolución dende logo, pero tamén por outro lado un pouco de acomodo. É a miña forma de velo. Sí, que para eso estás aquí tamén, para que contes o teu xeito de ver as cousas. Vostede que viviu momentos históricos moi importantes, tampouco digo que sexa como Forrest Gump que estivo aí, sino que viveu toda a época da transición, moi implicado políticamente. Claro, eu entendo que pode haber unha nostalgia de momentos que son como cumbres. Bueno, pero yo creo que en esto, como en todo, debe de haber honradez y deontología y humildad para poder recordar el pasado, bien con la historia, que tiene que ser científica, bien con la literatura, que tiene que ser bien hecha, o bien con la nostalgia, en el sentido de lo que antes te decía, para no dar gato por liebre y para no coger a la gente en el pasado con una nostalgia falsa para venderle un futuro que los lleva al desastre. No me vuelvas a los catalanes. No te vuelvo a los catalanes. Hay un libro que acaba de salir ahora, que es un libro maravilloso,
maravilloso que está hecho en el año 67, que es un libro de nostalgia, no sé si lo leísteis vosotros, que es uno de los grandes libros de la literatura del siglo XX, que es el libro de Guillermo Cabrera Infante, Tres Tigres. Vosotros estáis en el mundo del arte y del espectáculo y del cine, tenéis que leer ese libro. Y ahora Cabrera Infante acaba de reeditarlo, añadiéndole lo que le había quitado la censura. Tú coges ese libro. Es un libro de la nostalgia de Cuba la Bella, de La Habana de las columnas, de esa ciudad absolutamente inexistente porque ha sido destruida, ha sido arrasada. Entonces, muchos cubanos ahora mitifican aquello, porque aquello que fue una de las naciones más avanzadas del mundo, donde emigrábamos mis abuelos, mi madre nació allí, emigraron 700.000 españoles antes del año 50, quieren un poco vivir en aquel paraíso que ya no es como ellos pensaban, pero es lo que les da la fuerza, lo que los alimenta para poder enfrentar el presente y el futuro. Xusto Carmen estivo en Cuba hai canto. Un aniño vai. Claro, por moito que Cuba se abra, por moito que o embargo, xa non volverá a ser esa Cuba. É imposible vivir nesta nostalgia do tempo pasado porque o tempo xa non é o que é e por moito que evolucionen o que construan xa non será igual que o pasado. A eso me refiro. Sí, bueno, tienes que, está claro, es decir, París, que yo estuve allí y también que estuve en Cuba porque fui a ver a mi madre y cuando llegué allí y estuve 15 días fue de presión permanente porque llegué como a una ciudad como si hubiese sido bombardeada en el año 93 y aquello era un desastre, corrupción y prostitución y catástrofe por todos los lados. París, que ya no es el París tampoco de los años 20, de los 30, sin embargo mantiene una cierta continuidad. Cuba se produjo una destrucción material y moral. Sí, pero ahora, pero tienes que darte cuenta que las cosas, aunque vayan mal, pueden ir bien. Yo creo que esa nación, por supuesto, no volverá a ser lo que fue, pero sí, porque tiene unas posibilidades tan grandes, yo que además estoy muy vinculado con la gente que está luchando allí por la libertad, creo que podrá de nuevo dar el salto si se liberan las energías creativas y las inteligencias múltiples, si se permite a la gente crear libremente. Pero que me refiro, Cancio, con isto, é que non é que non teñan posibilidades, claro que teñen todas as posibilidades do mundo, pero que o que construan non será non será o mesmo do pasado, claro, porque xa que Carmen estivo en Cuba, por exemplo, os cubanos son nostálxicos, xa que estamos falando de Home, os cubanos son... Isto, claro, esta é a xeralización máis absoluta, porque haberá tantos cubanos... Claro, haberá tantos cubanos ou como tantas personas que entendan Cuba da súa maneira. Por exemplo, Cancio dixo que estuvo 15 días que se deprimiu, tamén entendo que era unha época moi diferente da que fun eu. Sí, que eran os 90... Que era eso que dicía el de corrupción, de prostitución. Eu atopei unha Cuba totalmente distinta. Atopei unha Cuba destruída, o sea, unha capital de país destruída, pero bueno, porque os recursos non permiten unha evolución. Pero o que estamos falando é iso, de que se recordan, ou probablemente os maiores recorden unha Habana próspera, unha Habana rica, unha Habana chea de emigración, e probablemente lles gustaría volver a ver iso así, en que agora vivan ca resignación, de que eso, eles non o verán. Que as cousas... Porque o contrario da nostalgia é a resignación, xa que acabas de poner sobre a mesa. O contrario da nostalgia... Bueno, lo contrario de la nostalgia sería el realismo. Vos falade porque senón Cancio ocupa todo o programa, un pouco, mira, la nostalgia, para ser precisos, es de nostos y aljos, dosteus y algeus, que es del griego, que significa dolor por la pérdida de la tierra, la pérdida de la patria, la pérdida que viene de ahí. Y de ahí es donde se produce esa añoranza por la pérdida de la tierra, la pérdida del amor, la pérdida del paisaje, Proust... entón, espera, xa que me deixes aí, que se perde? Eu non vexo que se perda tanto, pero sí que igual te anclas un pouco no pasado. Pensas que é unha época na que, claro, echas de menos. Exactamente. E que ti eres moi nostálgica, claro, ti eres de como se chama isto? Regreso al futuro, Mogollón. Star Wars, sí, o sea... porque ella quiere, como decía Kierkegaard, quiere vivir en el sueño, quiere vivir un poco en ese mundo de recuerdos, donde, como decía él, que es lo más perfecto, y es verdad, hay una parte que es así, que puede ser peligrosa, pero hay una parte que es así, que tiene esa fuerza maravillosa. ¿Por qué la canción tiene tanto la clásica como la popular? Porque
es la fuerza de la nostalgia que te hace vivir la belleza perfecta, el amor perfecto. Que te sientes muy bien sí, en ese, pero en ese sentido. Te sientes en la perfección. Exacto. Eso es lo que es en el debate que hay filosófico sobre eso. Hay un trabajo muy importante de la Escuela de Frankfurt de Sociología y de Filosofía donde dice buscar lo perfecto por medio de los recuerdos para instalarse en ello. Eso pues sí. es así, que es lo que hace. Por eso ¿por qué te crees que los americanos, Capablanca, Gris, todas las series ahora Mad Men, cultivan eso? Porque saben, como dice ella, que hay una población que quiere justamente vivir esa alegría, esa elegancia, esa belleza, ese amor, esa fuerza. E hai xente que lle encantaría vivir en series tipo Juego de Tronos, pero se foran a ese tempo, realmente che iraría fatal. Claro, porque a xente deixase encandilar un pouco polo pompismo da ficción, di como me gustaría usar eses vestidos con eses tules, e realmente eso era a nobleza, que eran moi poucos, eran moito máis o pueblo llano, e por moito vestido de seda que tiveran, a xente non se imagina a falta de higiene que podría haber, ou os desaugues polas rúas, polas ventanas, aí, bueno, porque ao pouco. final tamén vivimos o pasado, non? O tempo do pasado como algo fantasioso, non? Modificámolo un pouco. Sí, un pouco sí. Era o que che dicía antes, o que vos dicía antes. Porque ao mellor quedamos na época, perdón, non? Na época en que ti vas ao colexio, que de repente o mitificas, che parece unha época maravillosa, e estás quedándote cun día ou con 3 días de varios anos. De varios anos, efectivamente. O que falábamos antes, anclaste nas partes boas, porque, como dicía a canción, non toda a nostalgia é boa. Anclaste nunha parte, pero tes que seguir evolucionando porque houbo de todo. E igual na época actual pois tamén tes momentos moi bons que nun futuro pois serán a nostalgia do futuro. Entón, pois sí, non todo é bo, hai de todo, momentos bons e momentos malos. Din que estes momentos nostálxicos tamén teñen moito que ver co poder económico. Refírome, a nostalxia que se vive agora polos anos 80 ou 90 ten moito que ver con que eses rapaces hoxe en día xa teñen, se supón, un poder adquisitivo co que poden entrar a formar parte dese negocio nostálxico, mercar libros... Lo que dijo ella, que es lo que dice Petronio, y creo que resume bien para después tratar de explicar lo que tú acabas de plantear, que es muy importante, y lo que ella también señaló, que creo que es cierto. El alma añora la belleza, lo perfecto, el paraíso perdido, y se vuelve hacia el pasado para recuperarlo con la nostalgia. Y entonces, como ella ha dicho, se nos pinta la película de la mejor manera. Claro. Porque claro, no vas a proyectarte en la miseria, en la desolación, en la guerra, en las enfermedades. Entonces tú recuperas, digamos, ese paraíso perdido, que es la fuerza de la nostalgia, y por eso la fuerza del cine, y por eso la fuerza del teatro, aunque sea trágico, con Shakespeare. De ahí la fuerza que tiene la nostalgia en ese sentido. Por eso funciona. Después hay, digamos, la manipulación, como hemos visto, y como también sucede, de la nostalgia, que eso también tiene funcionamiento y que está en estos momentos discutiéndose. Tienes que darte cuenta que el fundamentalismo islámico se basa en el califato perdido. Quieren recuperar aquel imperio que no tuvieron. Acordaros que reivindican el Al-Ándalus en España. Eso tiene que ver con esto. Lo que te decía antes, Hitler era el gran Reichstag, era la Alemania que se vinculaba pues con Wagner, que se vinculaba con las Valquirias, que se vinculaba con la obra de arte total, que es las óperas, que es la perfección, que es el mundo griego, que es la escultura. De ahí la gran fuerza de Grecia y después de los romanos. O a otro nivel, pues el budismo de Buda o del hinduismo. Bueno, de todas formas, esos son niveles moi altos, moi grandes. Ten esta capacidade. Porque eu creo que cando ti sacaste o tema estaba entendendo máis nas pequenas tiendas que ahora se dedican a vender teléfonos de... Pero da igual, Cancio ten esa capacidade que eu admiro, pero fíjate, que eu admiro que poder falar comezamos a falar de los Goonies ou Mad Men e acabar no califato. Acabar en Eneida, claro. Eneida y Virgilio, mira, Eneida. Agnosco veteris vestigia flamme, que es un poco lo que habláis de la tierra, la Guerra de Tronos. Es, siento los vestigios de una antigua llama sublime. Tú has hablado de cómo se llama esas de Tronos, estas series. Juego de Tronos, bueno, sí. Todas estas series se basan un poco en recoger estos mitos
La otra que había, que estaba el mundo perdido y que iban todo destrozados y que salían allí, que la han vuelto a poner, que la ponen cada poco tiempo, que vaya con un niño, va con un barco, que han destruido el mundo y hay unas bandas, un poco se basan en las grandes tragedias. No me acuerdo cómo se llama por el título. Una que la ponen cada X tiempo, que fue un poco como Blade Runner y con estas nuevas, que en un mundo de la destrucción, que como se cayera una bomba atómica y después están vestidos, que van en motos, sí, que van en motos. Más. Eso sí, esa. ¿Te das cuenta? Sí, un poco tienen un pouco que ver también porque é como reinventar, non é que non teñan ideas, senón un pouco revisionar o que funcionou, porque claro, hoxe en día volvo mesmo, a xente que eran rapaces, hoxe en día teñen un poder adquisitivo X, e incluso moitos deles, as cousas que os seus pais non lle mercaban de nenos, eles poden mercalos, por eso hai casas como Nintendo ou incluso, bueno, algúns tipos de reloxos, de mil cousas que se reinventan hoxe en día con ese punto nostálxico para ser un atractivo cara aos compradores. Tamén ten moito de mercantil, non de negocio. Por supuesto, pero fíjate una cosa en esto que planteamos aquí y que ella señaló para ver la disyuntiva, y que es un poco lo que dice Anxa, y por eso se siente ella tan contenta y nos sentimos muchos. Es decir, hay una nostalgia que es maravillosa y está muy bien hecha, que es Casablanca, que es gris, pero hay una nostalgia, o que es Vele Poco en España, pero hay una nostalgia de miseria, que es Torrente o es La tonta del bote, que es un poco la discusión que había con Ortega, con Unamuno, que decían, queremos una democracia que nos haga más cultos, que nos haga mejores, que nos haga más bellos, pero también puede haber una democracia que es la de la princesa del pueblo, la de la zafiedad, que es lo que decía Unamuno con la palabra que en galego é moi boa, la vulgachería, que é a vulgachada. Pero mira unha cousa. A zafiedade máis absoluta. Pero es que la princesa del pueblo aún non temos distancia para que se vea unha nostalgia. Pero dalle tempo a dentro de 30 anos a ver o que sucede. Que conste que vou puntualizar unha cousa. Eu reivindico dende aquí La ciudad no es para mí, de Paco Martínez de Soria. Bueno, pero eso sí, pero eso no tiene nada que ver, pero te quiero decir yo... Porque, a ver, Cancio, o cine que ti vías antes... No, pero te quiero decir... Pero, a ver, gustaba... Sí. ¿Tes nostalgia, por ejemplo, xa que falaches de... A mí me gusta esa película, yo era de las españoladas, soy de un pueblo y soy de formación de la radio y del cine. Sí. Y el cine de Beiguela, y en el que nos costaba 1 peseta, 2 pesetas, íbamos con un bocadillo de anchoas y de xardías. De anchoas, bocadillo de anchoas. De anchoas, bocadillo de anchoas. En Vegadeo. En unas latas, pero eran de anchoas de lata, lógicamente. Sí. Porque solamente, yo me acuerdo que cuando fui a Francia, entré en un supermercado y vi 5 tipos de quesos, dije, pero esto es el paraíso, hemos llegado a la abundancia. Y había solamente, eran de lata. Sí. ¿Te das cuenta? Aquello de los arenques que se despreciaba, que iban eso, ahora ya ves que es un producto gourmet, de lujo, claro, sí. Entonces, te quiero decir que hay, por volver a lo que estábamos tratando, una nostalgia, que esa cultura popular que tú dices, es también la cultura de la nostalgia. Yo los traía aquí, que es la del bolero, es la del tango, es la del fado, que es lo que despreciaban los Manolo Rivas. Cuando yo era de izquierdas y venía aquí, y venía del pueblo, de los bailes y del bolero, y como estaba en el Partido Comunista me decían, tú eres un pequeño burgués, que a ti te gusta la morralla esa de la copla, del bolero, y eso es una forma de manipular al pueblo, que le dan esta cultura del populacho. Y yo decía, pues, y me gustaba el fútbol, que era lo que nos decían, que eso formaba parte de la alienación. Pues yo creo que no, es un poco para darte cuenta. Esa tiene tanta fuerza como, por ejemplo, que ahora está de actualidad en la música, en el Castillo del Cielo, como Bach. Dado que estamos en Semana Santa, la nostalgia en la religión es lo que decía Kierkegaard, es lo que produce el giro de la fe, como decía Platón, la escalera de la belleza que nos acerca al misticismo, a la fuerza de la espiritualidad de la belleza, por medio de las procesiones que sacan esas figuras que permiten ese contacto con el misticismo. Esa es cultura popular, pero ya ves, se vincula también con el misticismo y con la gran espiritualidad. Voy a preguntar a Carmen, que si non, esto final... Ti pensas tamén que a nostalgia ao final fainos, ou a nostalgia... Refírome a nostalgia que percibimos con libros como Yo fui a GB ou dese estilo, fainos que teñamos que vivir todos un mismo tipo de nostalgia, o mellor. Obviamente non. A túa nostalgia e a de Anxa, non digo un pouco por xeración, sodes máis ou menos do mesmo tempo, pero seguramente non teñan nada que ver. Exactamente. Eu
criéime con boleros, como decía Cancio, con Pérez Prado, con rancheras. Maravilloso, E ao mellor ela escoitou blues ou... Eu escoitei moitos tipos de música, Regreso al futuro, cousas así... Claro, tienes máis de telenovelas, por exemplo. Sí, claro. Sí, Claro, eu tiña unha cultura latinoamericana arraigada desde Tamén o teu ben curioso, non? Como son despois as vivencias? Por eso a mí non me gusta nada a unificación Claro, nostálxica. totalmente. Porque La claro, diversidad. unha rapazada de Mazaricos, que a súa nostalgia toda está máis preto de México. Sí, sí, No, porque es de como yo, porque somos de la cultura de las verbenas, de la cultura de nuestros padres, de la cultura de nuestros abuelos, que estaban justamente todo el día, que yo estoy tratando de traer aquí ahora el Vale y esta forma de nostalgia, porque te enriquece, te permite una relación, te permite una elegancia, te permite unos guiños, te permite una ironía, te permite una risa, que es un poco lo que está en México, lo que está en el bolero, lo que está en la bossa nova, lo que está en el tango, lo que está en el fado, eso es así. Y que en otro sentido hay otra, que es la del rock de los 80, los 90, pues David Bowie, pues Clark, pues The Factory, todo, toda efectivamente. Cultura, mentres que sea claro, cultura, claro. é boa. É boa, efectivamente. Mentres que sea cultura. Gente que nos cultive, que nos haga Agora, mellores. pensar Claro. que a volta de 30 anos podamos iconizar a princesa do pueblo e levála nunha camiseta como se leváramos a Rosalía de Castro, pois... Claro. Quen sabe, Ninguén descarta que pase ahora mismo. Xa está sendo obxeto de estudio. Sí, pois... Sí, pero el problema era, esto es muy importante discutirlo, es un pouco la discusión. Fálame unha cousa, Sí. Cancio, que non quero deixar pasar a oportunidade, xa sei que me contaches unha vez, pero eu necesito que me volvas contar. Sí. Por ese momento nostálxico e de inocencia, Sí. non? Alguén como a ti que fixo unha viaxe ideolóxica, Sí. non? Atravesando montañas. Fálame desos tempos nos que loitabades polo nudismo en Galicia. Sí, bueno, ese tiene que ver un poco con esto que estamos hablando. Yo era del Partido Comunista, pero al mismo tiempo estaba vinculado con una cultura de la ironía, de la provocación, del juego, en el mejor sentido, para poder crear referencias. Y entonces nosotros, en el año 73, 74, yo venía de un pueblo como es Vegadeo y de las playas de Ribadeo y las de Tapia, y era muy pudoroso, para que nos demos cuenta un poco de la evolución de las cosas. Pero estábamos Ti eras pudoroso. Sí, estábamos en contacto con el mar, muy vergonzoso. Entonces yo vine aquí a Santiago de Compostela y me vinculé con el Partido Comunista y con la cultura no comunista, sino la que yo creo que es fundamental, liberar las energías creativas positivas y las inteligencias múltiples en sentido diverso, abierto, tratar de darle a la persona y exigirle aquello que ella puede dar de sí. Vale, ¿y Entonces, cómo ¿qué acabaste hemos de eso? Bueno, entonces íbamos a la playa en el año 73 a Baroña desde el año 73. ¿Por qué? Porque nos habíamos enterado que allí iban los alemanes, que era una playa maravillosa, que se podía hacer nudismo y que no pasaba nada. Allí había gente vestida, gente desnuda, gente en tetiñas free y no pasaba nada. Entonces, en el año... ¿cuándo fue? Pero acabaches perseguidos por la Guardia Civil, sí, ¿no? sí. En Saliches en todos los medios. Bueno, esto fue en el año 83. Ahí no pasaba absolutamente nada. Yo me fui a Francia... Porque en aquel momento era tetiñas free, Sí. ainda non era piroliñas free. Sí, tetiñas y... No, era tetiñas, piroliñas, carrachudiñas free. Ah, vale. Allí se podía haber de todo. Eso fue lo que sacó en el país. Tetiñas, piroliñas, carrachudiñas, cuiños free. Eso fue así el movimiento. Con el grito de San Pablo, desnudaos del hombre viejo, sin olvidar los viejos principios. Era recuperar, es decir, que el cuerpo no era el cuerpo del delito, que había una estética también, digamos, de el grado cero de la traza. Bueno, ¿cómo acabaste? El grado cero de la traza por recuperar a Barthes. Esto es importante, porque esto era, los que promovían esto, era la gente que estaba más metida en la cultura. ¿Cómo acabaches perseguidos por la Bueno, Guardia Civil? entonces, en el año 83, te estoy diciendo que íbamos desde el 73, fíjate, con Franco, al 83, y no nos había pasado nada. 10 anos. Allí, ya lo sabía que estaban allí, todo Puerto del Son, la Guardia Civil, allí estamos os paisanos, subíamos con os carros de vacas, aquello era unha convivencia maravillosa, aquello era sensacional. Entonces, de repente, en el año 80, en julio del 83, vemos un búnker, un edificio de 4 pisos levantado al borde de la playa. Entonces dijimos, era el momento del contrabando de tabaco mentido con el de drogas. Y dijimos, joder, esto
primero, es ilegal. Esto pensamos que era para el contrabando de tabaco. Entonces, yo, que era la coordinadora nudista, al grito de San Pablo, de Soldados de Viejo, a favor contra las dobles morales, que se ofende por ver un pudibundo culito al sol, pero, sin embargo, permite esa agresión, que además era ilegal, no se podía hacer allí. Entonces sacamos un comunicado que dio la vuelta al mundo, donde en traje de baño, en pelota picada y muy calada, iremos desde Puerto del Sol al ayuntamiento para denunciar el búnker. Me cago en la leche. El cura don Sabino Lema, que ha muerto, con un familiar guardia civil, le dice a los vecinos: os nudistas vamos joder o negocio da venta dos terreos para a construción que non valen nada, e así con isto que se está edificando aquí, que despois era un chalé dun profesor de universidade que manda carallo, con esto vamos a escarriar todo. Me cago. Entonces vienen con los fouciños los vecinos, que los querían matar porque les estábamos jodiendo al denunciar el búnker. Entonces viene la Guardia Civil, no me detuvieron a mí, detuvieron a 14 que había allí. Yo acababa de marchar, fue cuando me fueron a mí a buscar al Bar Azul para decir: oye, Cancio, tienes que hacer algo, que han detenido allí a gente y tú cómo estás... Pero tú ya estabas vestido en el Bar Azul, ¿no? Sí. Claro, espero. Sí. Yo defiendo un poco los hábitos siempre con respeto. Pero tanto desnudos como vestidos. Bueno, al final se sabe entonces, fíjate, fueron con metralletas, los detuvieron, los traen aquí para Santiago y los acusan del delito de escándalo público, que en aquel momento era, si eras funcionario, te echaban de la universidad. Claro. Una multa de 50.000 en el año 75, que después yo me documenté porque fui el abogado defensor, 3 días en la cárcel. Y le sacaron a uno que tenía un kiosco que era una concesión pública, se lo sacaron. Es que en aquel momento pues isto sirve moito para o que estamos a falar hoxe, co cal a nostalgia sería de que tempos, que loitas, que tal, pero está toda a parte que non é tan nostálxica, era como estaba a lei nese momento, cales eran as situacións reais, co cal, si vivimos pensando no pasado, o que dicimos, que bonito sería vivir no 70, ou que bonito vivir na movida, claro, pero realmente o que había ao redor. Sí. Claro, ti botas algo de menos do pasado? A ver, certas partes, pero se teño que escoller entre vivir naquela época ou nesta claramente. Bueno, claro, lógicamente, porque si non serías unha persoa que tería algún tipo de... Si necesita vivir nun pasado xa algo extraño. No, pero, por exemplo, que é o que máis botas de menos do pasado? Pois, quizáis, eu sempre me paro moitísimo a ver as tendas así, tipo ultramarinos, sempre ese tipo de tendas. Quizáis, cando vexo os nenos pequenos comer, vexo moito procesado e menos bocadillo. Antes había ese tipo de cousas. É como si agora... Tamén insisto con que mitificamos, porque todos pensamos nese momento de bocata de pan con chocolate e demais, e eu lembro que unha das cousas que máis me gustaban na vida daquele momento, non vou contar a marca, era unha especie de mejunje de unha margarina que levaba como cacao, e ao final o que tomabas era margarina con cacao e bastante procesada. O sea, sí. Entón... Eu refírome ao bocadillo. Claro, pero non mitifica. O sea, quero dicir, sí que había unha parte menos procesada, pero xa comenzaba a ver os procesados. Sí, un pouquiño sí. Xa parecía. Ti botas de menos algunha época? Ou algún momento? Non exactamente, porque prefiero pensar que os mellores momentos van a estar por vir. Boto de menos recordos ou situacións particulares de inmensa felicidade. O sea, eu quedome co bo de nostalgia, non a nostalgia mala, para nada. Pero xa que o señor Cancio moito de dicir frases, non? E botar mandecitas, hai unha cita que a mí me encanta, unha frase que a mí me encanta que di algo así como al lugar donde fuiste feliz nunca deberías volver. Sí, totalmente. Sí, eso, yo que soy de pueblo y que he vuelto a mi pueblo Vegadeo, entonces, claro, me produce una gran depresión, porque efectivamente había una vida en bares, una convivencia de los jóvenes en la calle, una riqueza de personajes mayores, menores, infinitamente mayor. Y entonces yo ahora que no veo aquello, pues entonces llevo un palo muy grande, porque lo veo que está muy trivializado, muy banalizado en el peor sentido y que ha perdido fuerza. Sin embargo, en el pueblo de Alao, Ribadeo, está mucho mejor, porque ha sabido un poco, hay que también dar la batalla para defender aquello en lo que uno cree. E non será que nos non somos quen de vivir ben? Refírome. Cóstanos adaptarnos aos novos tempos, ir vivindo conforme o que vai marcando a propia vida. Pode ser. Igual
Non sempre, pero en algún momento da vida como que nos revelamos así un pouquiño os cambios ou pensas, ai, que ben se estaba ali ou fai uns poucos anos. Pero penso que ao final sempre nos acabamos adaptando a todo, penso que sí. Sí, hay una cuestión que conviene señalarla, que no vayamos a dar un malentendido. Hay una nostalgia vinculada con la melancolía que se transforma en enfermedad. Ajá. Es peligroso, cuidado. Porque, a ver, afonda ahí, afonda. Porque automáticamente no quieren enfrentarse a la realidad y se instalan. Esto también pasaba a los que somos de pueblos inmigrantes y que hemos emigrado, tanto mis abuelos como mis primos, como yo y mi hermana, hay lo que se llama la psicosis del emigrante. Se va, no está en su tierra, viene ya a su tierra, no es donde no está, y se produce ese choque. Porque non é de ningún lado, y entonces, esos recuerdos generan un desarreglo que se transforma en una enfermedad psicofísica grave. Mira, vou facer unha pregunta. No solo el emigrante, sino tamén más gente. Pero está tipificado así porque Galicia hai unha parte importante. Xa que falas de emigrantes, non tiña pensado, é máis, ni me formulara esta pregunta na cabeza. La canción de la nostalgia es El emigrante. Ahora, de Antonio Molina. Sí. Antonio Molina. Sí, mira. Pero estou pensando... Y de Juanito Valderrama. Tamén. Era de Juanito Valderrama. Antonio Molina era Soy minero. Tens toda razón. Cántala. Cántala, sábela. La de... El emigrante. Yo soy un pobre emigrante. Vale, mira, vamos a acabar máis eu cantando. Eu si cantara mellor, cantaba contigo. Mira unha cousa. Voy a hacer un collar con tus dientes de marfil. Esa frase preciosa. Sí, maravillosa. Bueno, es que estamos hablando de uno de los grandes. El flamenco es maravilloso. La copla es maravillosa. Cancio, a min esa frase, me voy a hacer un collar con tus dientes de marfil, a min inquiétame cando menos. Por supuesto. A mí me inquieta. Ahora lo meterían en la cárcel por lo políticamente correcto. Mira, téndeme unha cousa. Os centros galegos, esta é a pregunta que non me formulo. Os centros galegos, ao final, promoven unha imaxe idílica e moi pouco real e con moita nostalgia do que é realmente aquela terra que abandonaron. Bueno, hay una parte, si son serios, no debía de ser así, pero hay una parte de recreación que es muy buena, porque para los que están allí y que están en unas condiciones duras, yo que he estado viviendo en el bar de mi padre, con gente que iban, con inmigrantes, porque de mi pueblo emigraron todo el mundo, y estaban en Alemania, estaban en Suiza, estaban en Inglaterra, y claro, estaban en unas condiciones duras, aunque esos países fueron muy serios y después los trataron bien, pero claro, ellos querían recrear en Alemania la tierra que dejaron, y por eso las casas de Galicia, las casas de Galicia las recreaban, les llevaban la música, les llevaban... el problema es un poco si los enterraban en esa vivencia hasta el punto de alienarlos y de que no se integrasen, que es lo que estamos viendo ahora, lo que está sucediendo. Ya ves lo que se llama el multiculturalismo, es decir, que aquí viene gente y que no se integra, y que cada uno puede estar en su currículo. Por exemplo, eso es peligroso. Carmen, que ten relación con persoas que están emigradas ou fillos de emigrantes ou incluso netos de emigrantes, realmente... sí que ao vir aquí e ter contacto ca terra sí que se vive unha realidade, pero realmente a Galicia que eles imaginan é unha Galicia moi nostálxica. Sí, sobre todo cando eres fillo ou neto dun emigrante e non coñeces daqui máis que eu que che contaron teus pais ou teus avós, estamos volvendo ao mismo, na nostalgia boa. Seus pais e seus avós sempre lle van a contar o bo que recordan daqui. Contaránlle moi puntualmente o mal que o pasaban para terse que ir para lá, pero realmente, como na casiña en ningún sitio. É que hai unha frase que... É el origen de la nostalgia, na como casiña en ningún sitio. O cerebro tende a esquecer os recordos negativos. É un mecanismo de protección. Para sobrevivir é mellor esquecer o negativo. Por iso, o cerebro elimina ou sustitúe estes malos recordos por outros positivos. Sí, exactamente, pero... xa, non todos os casos. Sí, emigración, todo o que vemos, o que consumimos na televisión, os canales infantiles que hai agora mismo, nós podemos ver os dibuxos animados de hoxe en día, non nos entendemos, non nos gustan. Pensamos en que os nosos fillos poderían ser moito máis felices vendo Heidi, vendo Marco, vendo La Abeja Maya. Porque é o que ti vistes, é o que ti asocias, que realmente poden ser exactamente igual de profesionais ou interesantes os dibuxos de hoxe en día, pero claro, moita xente, cando salen estes coleccionables en setembro, en xaneiro,
Marco desde o capítulo 1, eses pais son os que van a comprar, os fillos non os piden, pero son os pais os que queren comprarlle iso aos seus fillos. Volvemos ao tema que sacabas antes de unha industria tremenda de marketing envolta ao tema da nostalgia. Todo sale aí, todo se iconiza. Porque ti, por exemplo, que fuches unha gran consumidora de telenovelas, cando volves algunha delas... Eu escoito de casualidade unha sintonía dunha telenovela de fai 15 anos ou así, eu emociono-me, reméseseme por dentro de acordarme de vir do colexio co bocadillo sin ser procesado, de estar merendando vendo a telenovela e que me pararan o mundo mentres que eu vira a esclava Isaura. A esclava Isaura, acordaste? Ay, pero además esa foi de gran nivel, de gran altura. Esas foron das primeiras, ou a primeira das primeiras... Giorgio Amado, el gran escritor brasileiro. Ou as primeiras que puxo a Televisión de Galicia. Eso moi buena, con Sonia Braga, entre outros. Estaba Sonia Braga aí? Sí. Sonia Braga estaba en Gabriela, non? Gabriela tamén, pero creo que non estaba tamén en esa. Clavo e Canela. Eu penso que aí nos confundimos, Cancio, que na esclava Isaura era... Bueno, pero recordaba a Sonia Braga porque como me gustaba. É que Sonia Braga era un mito erótica, era un mito erótico no seu momento. Bueno, que realmente na Televisión de Galicia, cando naceu a Televisión de Galicia, había que rellenar todas esas horas de programación con seriales, non solamente fora con unha telenovela brasileira ou todos os westerns, todos os westerns que nos vimos, os primeiros westerns, vímolos doblados ao galego, o sea, eso tamén... Bueno, y fíjate si es importante lo de las telenovelas, que es una forma de desarrollo del español. Hay mucha gente en Rusia y en China que ha estudiado el español por el impacto de las telenovelas. Ah, sí, eso no lo sabía. Eso sí, Israel, para que nos demos también. Español Esos 550 millones que hablan español y 250 portugués brasileiro, que es una importancia enorme para los países hispano-lusos, hispano-iberoamericanos, una de las fuerzas era esta industria cultural de la nostalgia que entre ellos debían de ponerse de acuerdo porque tiene una enorme fuerza. Y el español fue por eso, en todas esas naciones. Volvendo ao que lle preguntaba un pouco a Carme, falábamos eso da túa fascinación, por exemplo, polo universo de Regreso ao Futuro, vale, pero cando regresas a outro tipo de produtos daquela época, supoño que ás veces é mellor deixalos na lembranza, máis que porque o recordo que ti tiñas. Ti non podes volver a vivir un tempo imposible, pero sí que podes volver a ver unha película, unha serie, ou xogar a certa cousa ou ler un libro, non? Que te marcou. Pero ás veces, claro, sería mellor telo deixado no seu sitio. Sí, a ver, eu, por exemplo, xa que falas de Regreso ao Futuro, cada vez que a botan na televisión, eu teño todas as películas, xa pode ser a 50ª vez que a botan, eu estou ali. Pero, cando lembro as cousas que me gustaban, os libros que lía, todo o que vivía, como diste, sí, mellor deixalo ali, porque foi un momento moi feliz, e que se o mellor agora eu volvo a ese momento, igual non o vivo coa mesma felicidade que aquela. Din que o Principiño que é un libro que deberías ler 2 veces na túa vida, unha cando eres neno e outra cando eres adulto, porque ten a mensaxe para as dúas idades, sendo o mesmo libro, pero cantos libros que te fascinarían na túa infancia que podes chegar agora con outra maneira de entender as cousas que non che vai a saber igual, é mellor deixalo. Sin embargo, eso que ha dicho ella es verdad, pero hay, sin embargo, artefactos, productos que tienen la misma fuerza ayer, hoy y mañana, como por ejemplo los tangos. Y el tango, hay un tango que es de Gardel, que es el gran poeta académico, y la letra es de Cebrián, que es nostalgia. Y mira cómo dice, nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y sentir que otro a su lado pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Mira, imos ter un momento nostálxico. Sí, imos ter un momento nostálxico porque... Que lo canta un gran gallego que es el mejor cantante de tangos, que es Roberto Malestar, y que lo pueden en internet, pongan a ese cantante que está siendo muy admirado en Argentina, Roberto Malestar, un gran amigo mío. Acabo de botar de menos a alguén. Sí. E sabes a quen? ¿A quién? ¿A Lichu? Claro. Y entonces yo tengo que hacerle un homenaje a él, que es el siguiente. Eidir a tu axeitura, eidir
ir a túa segada e dir a túa xeitura que a miña ben acabada. Esa una poema del gran Santalices que recuperó de esta poesía, ya vemos la fuerza de lo popular, maravillosa, y que él cantaba y que cantamos aquí juntos, y que yo pensé recordarlo hoy porque efectivamente yo tengo una gran añoranza, echo mucho de menos a Licho. Yo pensaba que no había personas imprescindibles, pero sí que las hay, solamente él podía hacer lo que él hacía, y por tanto recuerdo a él y a su hermano también, al Príncipe Galín. En este momento en que ti estabas lendo o a letra do tango, sei, poñame no lume, que se estivera aquí Licho, por supuesto, esto xa estaba cantando, que tardaría sí. 0, además él que componía y que inventaba poesías y que tenía esa fuerza, sobre todo con dos chicas, se lanzaría: vuestros ojos alumbran la fuerza de mi pensamiento y la nostalgia que vive en mí se desencadena para ofreceros mi amor. Y falaría del amor enamorado, de Compostela. Y el amor enamorado, sí, falaría. De Jaruleiro, del amor enamorado. Efectivamente. Sí. Sí que a nostalgia, sí que se fala do tempo, e que non é o mesmo a melancolía ca nostalgia. A melancolía ten este punto enfermizo, non? Sí. De quedarse anclado, pero sí que hai moitas letras e moitas... Ti tiñas, por exemplo, Volver aí, non? Sí, que 20 años non é nada. Sí, está aquí. Ao final 20 anos sí que son moito. 20 anos é unha vida. Sí. O sea, non podemos pensar que 20 anos pasaron así como así, non? Fíjate, volver con la frente marchita las nieves del tiempo, platear en mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Nada menos que Gardel, que compuso esta canción con letras de Alfonso Lepera, 1935, para que nos demos cuenta que siguen más vivas que nunca. Es decir, aquí no hay nostalgia que valga, hay nostalgia al cantarla que te caen las lágrimas, pero siguen siendo obras maestras, obras de arte, belleza pura. Temos medo do futuro, e por eso nos enganchamos ao pasado. Penso que un pouco sí. Sí? Eu ás veces teño. Por qué? Porque es la muerte. No. Non, home, siempre. San Fins, pero aí na queda. Eso sabes quién lo decía. Y hacemos otro homenaje. Agustín, no existe el futuro. Además, el futuro es la muerte. Y es verdad. Agustín García Calvo. Ah, vale. Que era un poco el gran amigo de Licho, del Príncipe Galín, y que también ha muerto, con 87 años, Galín con 65 y Licho con 71, pero siempre que lo traímos aquí en la facultad, y decía: estoy en contra del futuro, que no existe, y si algún futuro existe es el de la muerte, que era un poco el retomando. No lo decía porque en eso era pillo, era Heidegger, que decía: el ser humano siente angustia, ansiedad frente a la obsesión y la presencia de la muerte. Y por eso hay gentes que por la noche al acostarse tienen miedo, porque ven la muerte. Que por eso hay la teoría de la gestión de la muerte vinculada a la nostalgia. Un poco ese enfrentarse a la muerte, que es el futuro, en ese sentido. También es la lucha por la vida, la lucha por lo mejor. Pero ahí está. Pero entón ti, contame, por que tes medo ao futuro? Eu penso que máis que medo é ansiedade, porque intentas anticiparte o que vai vir, ou non sei, pensas mil cousas. Eu son moito de pensar moitísimas cousas á vez, non sei, por medo a non saber enfrentarme ao que veña, pero bueno, ao final sempre acabas podendo enfrentarte a todo o que veña. Eu penso que é máis ansiedade e inseguridade que medo, pero un pouquiño de medo. E entón, vivindo un pouquiño cun pé no pasado, estás como quen di protegido, non? Sí, digamos que a min polo menos pásame que cando penso no pasado, nas cousas que me producen nostalgia, como que te sintes un poquinho máis arropada, pero bueno... Como estamos en Semana Santa, la religión es un medio para hacerle frente a ese futuro que nos lleva a la desaparición. ¿En serio nos vas a decir a lo que recemos, Cancio? No, pero te quiero decir, eso es decir, el giro de la fe no es más que la proyección mística para enfrentarse a la muerte teniendo una expectativa de alegría, de paraíso. A mí me fascina cómo pasaches de comunista a este punto. Bueno, pero eso, porque uno aprende de sus errores, siempre tiene que aprender Qué grande eres. De ser humilde y saber si está equivocado.
pasado e non va a decirles... Pero o que máis me gusta de ti é que non renegas do pasado, ¿Cómo voy a renegar del pasado si forma parte de lo que soy y tiene cosas muy malas, que hice mal yo y el grupo al que pertenecía, y tiene otras cosas muy buenas? Todo mundo fai cousas mal ao longo da súa vida. Sí, pero cuidado, pero es que hay algunas, y eso está verificado, como el comunismo, que lleva el peor totalitarismo. Te hablé antes de Cuba, de la Unión Soviética. Se acaba de publicar ayer los datos de Rusia, que es la nación más rica del mundo, y está en el puesto 60. En el 60, cuando debía de estar en la primera, y encima con unos problemas de violencia y con unos problemas de mafia y con unos problemas de falta de democracia terribles. Es decir, algunos, volvamos a los grandes, Hölderlin, que también es el gran poeta de la nostalgia, algunos, queriendo hacer de su estado un cielo, lo convierten en un verdadero infierno. Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta, tanto individualmente como socialmente. Y yo cometería humildemente, pero un error gravísimo si les dijera, bueno, como a mí me va bien en el comunismo, aunque a estos les vaya muy mal, yo voy a sacar tajada, yo y los míos, y les voy a vender este falso mito. Entonces los estaría engañando. Entonces creo que eso no es justo, no es honrado, no es lícito, y hay que tratar de ofrecerle a la gente algo que sea bueno. Cada quen é moi libre de evolucionar como queira. A mí sorpréndeme, por eso quería decir, sorpréndeme esa evolución dun extremo a outro. Pero como tienes un home que eres consecuente con todo o que fixeches e, aparte, argumentas todos os teus pensamentos... Sí. Pero bueno, te tengo que decir que hay mucha gente que ha hecho lo mismo que yo, porque es bueno aprender de los errores, es decir, pero muchos, en todos los países más avanzados del mundo, en todos los países hay mucha gente así que estaba vinculado con la extrema izquierda o con la izquierda, y ahora con la izquierda, con el Partido Comunista, y ahora está defendiendo, en mi caso, lo que llamo el liberalismo humanista de juego limpio, porque creo que eso es lo bueno. Pero isto é unha definición túa. Isto é unha definición túa, sí, non? Sí, bueno, pero se inscribe un pouco en esa corriente de esta gente que abandonó esos planteamientos anarquistas de izquierda, de extrema izquierda, por señalarte a alguien que estaba en Leta, por ejemplo, John Juaristi, que es catedrático, por ponerte, o Sabater. Carlos Sabater. O mellor exemplo para demostrar, personificando en alguén aquí agora, como non hai que anclarse no pasado. Totalmente. Evolucionar, é que o pasado é unha certeza, o presente é o que vivimos e o futuro está por Pero digo unha cousa, o sea, que eu quero entrevistar a Cancio dentro de 20 anos tamén, porque seguramente será outro Cancio máis evolucionado aínda. Pode ser. É unha persoa que ten esa capacidade de ir evolucionando co tempo, pero non da man do tempo. O sea, non da man do tempo, que a mí o que máis me gusta. Creo que as evolucións teñen que ser individuais, non? Pero non porque se leve tal cousa... Claro, non deben de ser imposiciones, tienen que ser honradas, y que uno se equivoque él mismo, que es como mejor aprende. Uno, o como más aprende, es de los errores de uno mismo, que es la virtud más importante, la que nos lleva a la sabiduría, además de la honradez, es la humildad. Tiñetes medo ao futuro, Carmen? Eu non lle teño medo ao futuro, porque xa che digo, que xa o dixen antes tamén, que eu creo que o mellor está por vir, o que se pasou. A mí moito me molesta as frases de... Moito me molestan, a ver, cada un que faga o que quera ca súa vida. Pero estas frases de tal cousa, non? Cando casei, cando tive un fillo, cando tal cousa... Foi o día máis feliz da miña vida. Bueno, foi o día máis feliz da túa vida ata o momento, xusto. Agardemos que podes trasladar é o amor da miña vida, por agora, o sea, tantas cousas, pero realmente... Isto lle escoitei unha frase moi bonita a Viviana Fernández nun programa que dicía: todas as miñas exparellas foron o amor da miña vida, porque eu non sei querer doutro xeito, non? Dicía, aínda que non volvería con ningún deles, todos no seu momento foron o amor da miña vida. Exactamente. Pois eso te digo, que me do futuro non, porque oxalá que pasen moitos máis bons recordos, moitas máis cousas bonitas que estean por vir, e sempre está ben mirar atrás e dicir: ai, acórdome desto, ou a diferencia entre a nostalgia e a melancolía. A nostalgia ten que provocar un sentimento bo. Reconfortante, non? Exactamente, ou a melancolía ten connotacións negativas. E tamén a nostalgia non é un espazo de confort e de protección nestes tempos de crise. Hai xente que o pasou moi mal, hai xente que realmente aínda o está a pasar mal e aínda ten unha inestabilidade vital constante. E a nostalgia sempre é un espazo onde estás acollido,
onde hai calor, non? Tes un pouquiño de medo quizáis a sair da zona de confort, esa zona de confort que che proporciona a nostalgia. Pero é o que dicía Carmen, tes que recordar os tempos pasados cun sentimento positivo, en plan, que bonito, que ben se estaba, pero aínda che poden vir cousas mellores que serán a nostalgia do futuro. Si vos asocias ao tempo de crisis que dixestes agora, ben, se viu que reventou a burbulla e moita xente que tiña a capacidade económica agora mesmo estará pensando porque non poderíamos vivir como fai 7, 8 anos, que non nos sobraba de nada, as vacas fracas, pero son épocas do tempo, son épocas históricas. Haberá moita xente que era terratenentes e caciques en tempos de Franco que estarán pensando que a ditadura era maravillosa. Hai xente que sí, que hai xente que o pensa. Ti tes que respetar esas cousas, son ideas totalmente distintas. Bueno, eu aí, cando nos metemos con liberdades, xa poderíamos matizar moito. Cada un ubica a nostalgia no que era satisfactorio para el. Sí, pero eu aí vou puntualizar. Sí, sempre que todos teñamos os mesmos dereitos. A ver, non vou creer nun mundo utópico onde todo o mundo non ten os mesmos dereitos porque é unha irrealidade, non? Pero polo menos que o dereito á liberdade sexa común. Entón, claro, cando falamos de tempos nos que non hai a base da premisa que é a liberdade, xa a partir de aí podemos matizar bastantes cousas. Exactamente, obviamente. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Por eso te decía, hay que dar y exigir a cada uno lo que le corresponde en crítica, trabajo y justicia justa. Y hay una ley internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas, que establece eso que tú señalas, que debe de haber libertad, debe de haber justicia, debe de haber una economía social de mercado y eso debía de extenderlo a nivel mundial. Y ya el problema es que los que tienen que hacer eso, como Naciones Unidas, no lo hacen. Y aún así vemos que hay pues muchas naciones, el mundo tiene 7.000 millones y solamente una parte pequeña tiene los derechos humanos y las libertades democráticas. E se xa nos metemos, mira, hai unhas semanas entrevistaba a rapaza a Irene Marín de UNICEF falando da campaña de Cierra UNICEF e das libertades dos nenos, pero bueno, isto xa sería un tema a maiores. Para pechar, unha pregunta e unha soa resposta. Calquera tempo pasado foi mellor? Non. Calquera tempo pasado foi mellor? Bueno, depende donde pongamos, digamos, el blanco. Matiza, eso sí. Matiza. Sí, es decir, non me podes deixar así ao final, hay cosas que son buenas mirando a cosas del pasado y hay otras que son malas. Habrá que recuperar del pasado lo que es bueno y abandonar lo malo. Quedachesme moi galego, nesta resposta. Sí, porque es así. Totalmente. Porque en ese caso no se puede decir blanco y negro y sería un error. Aquí se acaba de decir ahora, el franquismo fue muy malo porque no hubo libertad y algunos estuvimos gravemente amenazados. Pero del año 1950 al año 1975 fue la nación que más creció en el mundo y ese crecimiento económico fue el que después hizo pero posible... Pero a iso me refería eu. Pero é que estamos... Casi non me fagas isto ao final, pero que estamos a falar dunha dictadura. Sí, pero claro, é que non me fagas isto ao final. Pero ese crecimiento económico fue bueno para después hubiese democracia. Para esas personas que se beneficiaron. Pero estamos falando dunha dictadura. Carmen Rey, calquera pasado... Todo é nostálgico para as personas que se benefician en ese preciso momento. Non, calquera tempo pasado non é mellor e algún non debería volver. Mirad unha cousa, quero que volvades en PAC para outros temas. Gustoume moito este PAC. Para outros temas. Será un placer grande. Claro, buscamos outro tipo de temas nas que podamos debatir do divino e do humano e de estas cousas case intangibles e volveré a contar cos tres que sodes así un equipo... Moi ben, un equipo ben curioso e ben agradable. Anxa San Juan, un placer. Igualmente. Miguel Cancio, como sempre, xa sabe. Devoción absoluta por vostede. E eu por ti. Carmen Rey. Gracias. Moitísimas gracias. E por estas rapadas, claro que sí. Nos marchamos. Estos foron os debates de Correo Televisión. Hoxe falamos de nostalgia. No vindeiro programa. A saber de que continúan ca programación desta canle de Correo Televisión. Sexan moi felices.